Ahora comenzaremos con la práctica número 3, que es sobre la polarización del transistor, ya que en este punto iniciaremos desde un análisis, además de observar, medir y estudiar los valores del transistor que nos permitirá identificar en este circuito la polarización que tiene dicho transistor, ya que con el punto de determinar el punto de trabajo del transistor basándonos en los valores de la corriente del colector al igual que el voltaje colector emisor. Bueno, como dijimos anterior, la polarización de un transistor determina en la que se encuentra un punto de trabajo. Además, esto con el fin de que, como podemos observar en este protoboard, es la polarización de un transistor BC547, como podemos observar, solamente utilizando 4 resistencias, ya que como podemos observar, estas 2 resistencias, como podrán ver, están conectadas a base. Esto quiere decir que esto nos permitirá encontrar la tensión de carga de forma directa, basándonos en el voltaje de base emisor. En el emisor podemos observar que solamente está conectado esta resistencia, pero la terminal de esta resistencia, aquella, manda principalmente hacia negativo, esto con el fin de encontrar la estabilización térmica. Y por último, en el colector podemos observar que está conectado hacia positivo, esto con el fin de encontrar una resistencia de carga. Como podemos observar, ahí sí lo pueden observar, son los valores que caracterizan principalmente el transistor. Es decir, con estos valores nos podemos identificar cómo podemos sacar dicho valor que tiene el transistor. Como por ejemplo, aquí podemos observar que voltaje de base es igual a resistencia de base número 2 entre la resistencia de base número 1 más la resistencia de base número 2 multiplicado por el voltaje corriente continua. Una vez que hemos sacado el voltaje de base, esto nos permitirá restar en todo caso con el voltaje de base emisor para después sacar el voltaje de emisor, como podemos observar aquí. Después, para sacar el voltaje de emisor, lo utilizaremos para una división que nos permitirá sacar la corriente de emisor, así como voltaje de emisor entre resistencia del emisor, permitiéndonos sacar su corriente. Una vez que hemos sacado la corriente, tenemos que saber que la corriente del emisor es igual que la corriente del colector, es decir, que la corriente del colector y la corriente del emisor tienen el mismo valor, donde pasa en el circuito. Con la corriente del colector lo utilizaremos nada más para eso. Pero claro, como podemos observar aquí, también nos permitirá sacar lo que viene siendo el voltaje del colector, ya sea desde voltaje corriente continua menos, entre paréntesis, la corriente del colector por resistencia del colector. Y se cierra el paréntesis. Después, con el voltaje colector, nos permitirá sacar el voltaje de colector emisor, que es igual a voltaje de colector emisor, que es igual a voltaje colector menos el voltaje del emisor. Una vez sacado esto, nos permitirá también sacar el voltaje de la resistencia de base número 2, que es igual al voltaje de base. Pero en todo caso, para sacar el voltaje de resistencia base número 1, tenemos que realizar una resta que es igual al voltaje corriente continua, que es menos el voltaje de la resistencia base 2. Después sacaremos voltaje de la resistencia colector, que es igual a corriente del colector por resistencia del colector. Y por último, tendríamos nada más que el voltaje de resistencia del emisor es igual al voltaje del emisor. A continuación, como podemos observar
ya que les presenté anteriormente que están conectadas 4 resistencias y un transistor. Como podemos observar, dije anteriormente que el transistor es de tipo BC547, de tipo NPN. Como podemos observar que el emisor está conectado hacia tierra y el colector hacia voltaje corriente continua, mientras que base lo ocupan estas dos resistencias, pero entre estas dos resistencias también determinan dicha región del transistor. Como podemos observar que el 200... no, ahí disculpen, que el 2200 ohms está conectada principalmente desde su inicio a la región de base y termina hacia el punto con donde está en esta resistencia de 1000 ohms, que la resistencia de 1000 ohms está conectada hacia la región emisor del transistor. Aparte, este vendría siendo la resistencia de base número 2. Mientras tanto, la resistencia de base número 1 viene siendo una resistencia de 10.000 ohms, que como dijimos anteriormente está conectada también en la base, pero determina, en todo caso más bien termina en esa misma región, ya que desde su inicio empezaría desde el voltaje corriente continua junto con esta resistencia, que también está conectada por donde empieza el voltaje corriente continua, que viene siendo con un valor exacto de 4700 ohms, y va determina en la región del transistor del colector. Y además de eso, el valor de la voltaje corriente continua va a ser un total de 9 volts. Una vez desarrollada la práctica, nos dará una tabla en donde nosotros tenemos que identificar que desde nuestro multímetro nos dé a lo mejor los mismos valores, o si no diferentes valores. Como podemos ver en las medidas, el voltaje de base nos dio de forma práctica 6.2 volts, mientras que el voltaje de emisor 2 volts. En la corriente del emisor nos dio 1.80 miliamperios. Al igual que la corriente de colector nos dio 1.80 miliamperios, como tenemos que observar que es la misma, el voltaje de colector nos dio 7.6 volts. Mientras tanto, el voltaje de corriente emisor nos dio 15.8 milivolts. En el voltaje de resistencia 2 nos dio 6.2 volts. En el voltaje de resistencia base 1 nos dio 1.9 volts y voltaje de resistencia C nos dio 6.2 volts, al igual que el voltaje de resistencia E nos dio 2 volts. Y para saber esto, daremos nuestro ejemplo mediante una fuente de Potter. Bueno, como dijimos, para poder medir lo que fue voltaje de base, fuimos utilizando en el multímetro, midiendo los terminales que fue por donde está las resistencias, es decir, por donde están las dos resistencias, tuvimos que medir cada una para así sacar lo que fue el voltaje de base en total. Para el voltaje emisor tenemos que recordar que es igual al voltaje de la resistencia que está conectada, es decir, que el voltaje emisor es igual al voltaje de la resistencia del emisor. Después de la corriente de colector, lo que tuvimos que hacer es desconectar uno de los puentes para poder ahí medir la corriente que generaba en el circuito. Como podemos observar, en el colector tuvimos que desconectar por donde está el transistor conectada, es decir, desde la terminal de la resistencia la desconectamos por donde estaba conectada en la región del transistor colector, y de ahí nada más tuvimos que colocar las puntas para tener en miliamperios en total. Después de esto tuvimos que también medir la corriente del emisor, que también la misma práctica, por así decirlo, o sea,
con la corriente del colector, y después tuvimos que medir el voltaje del colector, que claro que tenemos que recordar que es la misma por donde está la resistencia que está conectada en la región del colector. Después, para sacar voltaje colector emisor, solamente tuvimos que utilizar otra de nuestras terminales del multímetro, conectarlas por donde está entre las regiones colector y emisor. Después seguiría el voltaje de resistencia base 2, al igual que el voltaje de resistencia base 1, que solamente fue colocar las terminales del transistor por donde estaban las resistencias que estaban conectadas en esa misma región. Por último, también tuvimos que ver que voltaje de resistencia colector y voltaje de resistencia emisor son el mismo como nos dio en el voltaje de colector, al igual que el voltaje de resistencia de emisor y colector. Bueno, ahora a continuación seguirá el desarrollo de la práctica en forma de que nosotros fuimos sacando cada valor que tiene el transistor ahora de forma teórica. Como podemos observar que el voltaje de base tenemos que tener en cuenta que vendría siendo la resistencia de base 2 entre la resistencia de base 1 más la resistencia de base 2. Como podemos observar que es 2200 ohms entre 10.000 ohms más 2200 ohms. Una vez de que nos haya salido dicho resultado, lo vamos a multiplicar por el voltaje de corriente continua, que es un total de 9 volts, que es igual a 1.6 volts. Esto quiere decir que el voltaje de base tiene valor de 1.6 volts. Entonces, el voltaje de emisor es igual a 1.6 menos 1.3. Pero antes que nada tenemos que darnos en cuenta estos valores representan el voltaje de colector menos voltaje de base, voltaje de base, disculpen, menos voltaje de base emisor, que es igual al que voltaje de emisor será a 0.3 volts. Después, para sacar lo que viene siendo corriente del emisor, es igual a, como dijimos anteriormente, que el voltaje de emisor es 0.3 volts entre 1000 ohms. En todo caso, la resistencia que está conectada en la región del transistor del emisor, que es en total de 0.003 amperios. En todo caso, 3 miliamperios. Ahora, seguimos con con la corriente colector, que tenemos que tener en cuenta que es el mismo resultado del corriente del emisor, en todo caso los 3 miliamperios. Ahora el voltaje de colector es igual a 9 volts menos el voltaje de colector. Bueno, no sé si podría decir voltaje colector porque sinceramente aquí dice el voltaje de corriente continua menos la corriente de colector por resistencia de colector, lo cual nos puede dar un claro ejemplo que en todo caso nos sale un total de 5.59 volts. Entonces, seguimos con el voltaje colector emisor, que vendría siendo el voltaje de colector menos voltaje del emisor, que vendría siendo 7.59 volts menos 0.3 volts, que es igual a 7.29 volts. Ahora seguimos para el voltaje de resistencia 2, que es igual a voltaje de base, y ya nada más para que nosotros saquemos voltaje de resistencia base 1 es igual a voltaje de corriente colector menos voltaje de resistencia base 2, que es igual a 7.4 volts. Y por último, ya solo nos faltaría sacar voltaje de cada resistencia en la región que está conectada de cada transistor, y como podemos observar con el colector, vendría siendo el cálculo de la corriente del colector por la resistencia del colector, que vendría siendo 3 miliamperios por 4700 ohms, y nos va a dar un total de 1.41 volts. Ahora sigue con el voltaje de resistencia emisor, que tenemos que darnos cuenta que
el voltaje de resistencia de emisor es igual al voltaje de emisor, lo cual entonces es de 0.30 o en todo caso 0.3 volts.